A historia do professor que ficou milionário aos 60 anos com uma única idea. A los 60 años, la mayoría de los hombres piensa en la jubilación, en cuidar de los nietos, en irse a pescar el fin de semana a la presa de la soledad. Yo, Ramiro Valdés, un simple profesor de física de una preparatoria pública en Irapuato, solo pensaba en cómo iba a pagar la próxima cuenta de luz. Mi vida entera había sido una sucesión de ecuaciones que nunca terminaban de cuadrar, de sueños aplazados, guardados en un cajón oxidado y de una sensación constante de que había nacido para ser apenas uno más en la multitud, un anónimo en la gran e indiferente ecuación del universo. Pero la vida, carnales, tiene un jeito muy curioso de guardar sus mejores cartas para el final del juego, justo cuando crees que ya no tienes nada más que apostar. Y mi carta ganadora no fue un billete de lotería, ni una herencia inesperada de un pariente lejano. Fue una única idea, una idea tan simple que nació de la frustración y que todos, absolutamente todos los que la oyeron, llamaron una completa y soberana locura. Esta es la historia de cómo un viejo profesor, desacreditado por sus alumnos y al borde de la quiebra, se hizo millonario a los 60 años, demostrando que nunca es tarde para resolver la ecuación más importante de todas, la de la propia felicidad. Si alguna vez te has sentido subestimado, si alguna vez has creído que tus mejores días ya pasaron, o si simplemente sueñas con darle una vuelta de tuerca a tu vida, esta historia es para ti, porque te aseguro que te hará ver el mundo y sus posibilidades de una manera completamente diferente. Antes de comenzar, dime tu nombre y desde qué ciudad de nuestro México me estás escuchando. Me gusta saber que mis palabras viajan por estas carreteras, así como yo viajé en mis sueños durante tantos años, atrapado en una realidad que sentía que no me pertenecía. Mi nombre es Ramiro Valdés, como ya les dije, y durante casi 40 años mi vida fue definida por el sonido del gis golpeando el pizarrón verde y por las miradas aburridas de generaciones de adolescentes que veían la física como una forma de tortura medieval, una materia inútil que solo servía para reprobar el semestre y arruinarles el promedio. Yo amaba lo que hacía, de verdad. Enseñar sobre el universo, sobre las leyes que rigen el movimiento silencioso de los planetas y la danza invisible de las partículas subatómicas, era mi más grande pasión. Yo veía una belleza casi poética en las fórmulas, veía una sinfonía en la termodinámica, pero la pasión, como bien sabemos, no paga las cuentas. Mi sueldo como profesor, siempre raquítico, siempre llegando tarde, apenas alcanzaba para el alquiler de una casita modesta en un barrio obrero de Irapuato y para el carísimo tratamiento de salud de mi esposa, Elvira, que sufría de una enfermedad degenerativa que la había confinado a una silla de ruedas desde hacía más de una década. Ella era la luz de mi vida, mi universo particular, el verdadero centro de mi órbita, y verla consumirse lentamente dependiendo de un sistema de salud público deficiente y de medicamentos que costaban un ojo de la cara y que yo apenas podía comprar, era la fuerza más dolorosa y constante de mi día a día, un recordatorio perpetuo de mis limitaciones. No te preocupes, Ramiro, me decía ella con esa sonrisa dulce que nunca perdió, incluso cuando el dolor era evidente en sus ojos cansados. Estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Pero yo sí me preocupaba. Cada noche, después de que ella se dormía, me sentaba en la pequeña mesa de la cocina con las facturas esparcidas como un mal presagio y sentía el peso aplastante del fracaso. Era un hombre que creía entender las leyes del universo, que podía explicar con cierta elocuencia la teoría de la relatividad de Einstein, pero que era incapaz de resolver la simple y brutal ecuación
de darle una vida digna y sin sufrimientos a la mujer que amaba. La escuela donde trabajaba, la Preparatoria Técnica número 17, era un reflejo casi perfecto de mi propia vida, un lugar lleno de un potencial inmenso, pero crónicamente cayéndose a pedazos por la falta de recursos y el abandono. Los laboratorios no tenían equipo, y los alumnos aprendían química viendo dibujos que yo hacía con gis de colores en el pizarrón. Los libros de texto estaban tan desactualizados que todavía trataban a Plutón como un planeta de pleno derecho. Y lo más triste de todo, los alumnos no tenían perspectiva. Eran jóvenes cuyos ojos ya habían perdido ese brillo de la curiosidad, resignados a un futuro que parecía ya escrito por la pobreza y la falta de oportunidades. Era una batalla diaria y agotadora contra la apatía generalizada. Yo intentaba, con los pocos y precarios recursos que tenía, despertar en ellos la curiosidad por el mundo. Creaba experimentos caseros con botellas de PET, ligas y canicas para demostrar las leyes del movimiento. Explicaba la relatividad usando ejemplos del fútbol, comparando la velocidad de un pase con la de la luz. Les contaba historias fascinantes sobre Einstein, Marie Curie y los grandes genios que habían cambiado el mundo con el poder de sus ideas. Pero la mayoría de las veces era como intentar encender una fogata en medio de un aguacero. La mayoría de ellos solo estaba esperando que sonara la campana para salir corriendo de ese lugar, para escapar de mis locuras sobre cuásares y agujeros negros. El punto de inflexión, el momento exacto en que la semilla de mi idea loca fue plantada en el terreno fértil de mi frustración, ocurrió en una tarde lluviosa de mayo. El cielo gris plomizo parecía reflejar el ánimo sombrío de mi clase de último semestre. Estaba explicando con todo el entusiasmo que pude reunir la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y para tratar de ilustrarlo de una forma que les interesara, usé un ejemplo simple, casi infantil. Imaginen, le dije en clase, mi voz intentando sonar más fuerte que el ruido de la lluvia contra las ventanas. Imaginen si pudiéramos crear un sistema, un mecanismo, que aprovechara cada pequeña fuerza que desperdiciamos en nuestro día a día. El impacto de nuestros pasos al caminar por la calle, la fuerza del agua que baja por el desagüe de la regadera, el calor que disipa el motor de un coche. Toda esa es energía, energía pura, que simplemente se pierde, se disipa en el ambiente sin que nadie la aproveche. Un silencio se instaló en el aula, pero no era de interés, era de confusión. Y entonces un alumno del fondo de la sala, un muchacho llamado David, conocido por su inteligencia afilada, pero también por su cinismo casi hiriente, soltó una risa burlona que resonó en todo el salón. «Órale, profe», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «¿Y qué vamos a hacer con eso? Salvar al mundo con la energía de nuestras flatulencias». La clase entera estalló en carcajadas, una ola de burla que me golpeó directamente en la cara. Sentí mi rostro arder de vergüenza, una humillación profunda y amarga. En ese momento no era el respetable profesor Valdés, era solo el profesor chiflado, el viejo soñador que hablaba de cosas que no tenían lugar en el mundo real, un mundo de cuentas por pagar, de sueños rotos y de adolescentes cínicos. Volví a casa ese día sintiéndome completamente humillado, derrotado, cuestionando por qué, después de 40 años, seguía intentándolo. La lluvia no había cesado, y cada gota que golpeaba el parabrisas de mi viejo Tsuru parecía un pequeño dedo acusador. Pero la pregunta de David, por más burlona y cruel que hubiera sido, se quedó martillando en mi cabeza, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. ¿Y qué vamos a hacer con eso? La energía desperdiciada. ¿Y si realmente fuera posible?
¿Y si hubiera una manera práctica, eficiente y, sobre todo, barata, de capturar y convertir esas pequeñas y constantes fuerzas cotidianas en electricidad, útil y almacenable? La idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción, algo que uno vería en una película de superhéroes. Pero las leyes de la física, mis viejas y fieles compañeras, las que nunca me habían mentido, me decían que no era una locura. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo lo sabía. Era la primera y más fundamental ley de la termodinámica, tan inmutable como la mismísima gravedad. La cuestión no era si era posible, la cuestión era cómo. ¿Cómo hacerlo? De una forma que fuera accesible para la gente común, para gente como yo. Pasé esa noche en vela, no lamentándome mi humillación, sino trabajando con una fiebre que no había sentido en décadas. Saqué mis viejos cuadernos de la universidad, desempolvé libros cubiertos de polvo que no había tocado en años, y me sumergí en un mar de ecuaciones, diagramas y teorías. La misma emoción que sentía en mi juventud al resolver un problema complejo, esa adrenalina intelectual que me hacía sentir vivo, volvió a consumirme. Elvira, que dormía en el cuarto de al lado, tosió de repente, un sonido débil y frágil que me trajo de vuelta de golpe a la cruda realidad. Electricidad. La cuenta de luz estaba atrasada de nuevo. El recibo estaba sobre la mesa de la cocina, una mancha roja de advertencia que me gritaba mi fracaso. ¿Y si mi idea pudiera, de alguna forma, no solo demostrarle un punto a un alumno cético y burlón, sino también resolver el problema más práctico y urgente de mi vida? En ese momento, la idea dejó de ser un simple y abstracto ejercicio intelectual y se convirtió en una necesidad vital, una cuestión de supervivencia. En la mañana siguiente, con una determinación que no había sentido en años, comencé mi proyecto en el más absoluto secreto. En la pequeña y desordenada cochera que usábamos como bodega, un lugar lleno de muebles viejos y recuerdos empolvados. Mi primer conejillo de indias, mi primer campo de pruebas, sería la silla de ruedas de Elvira. Ella pasaba horas moviéndose por los pasillos de nuestra pequeña casa, un esfuerzo constante y doloroso de sus brazos cansados para mantener un mínimo de independencia y dignidad. Cada impulso, cada giro de las ruedas, era una pequeña batalla ganada contra su enfermedad, una afirmación de su voluntad de no rendirse. Y si cada una de esas pequeñas batallas diarias pudiera generar una pequeña victoria energética, lo suficiente para, quién sabe, cargar su propio celular y poder hablar con nuestros hijos sin tener que pedirme ayuda, o para encender una pequeña lámpara de lectura por la noche para que pudiera perderse en sus amados libros sin depender de la luz de la sala. Era un objetivo modesto, casi poético. La idea de que su propia lucha contra la inmovilidad pudiera generar luz y conexión me parecía la aplicación más hermosa y significativa de la física que podría imaginar. Comencé a recolectar piezas como un pepenador científico. Los fines de semana, en lugar de descansar, los pasé recorriendo deshuesaderos y mercados de pulgas, buscando entre montañas de chatarra y basura los componentes que necesitaba para mi invento. Dínamos de bicicleta viejos, pequeñas baterías de litio extraídas de laptops desechadas, cables de todos los colores y grosores, un viejo soldador que me regaló un vecino que creía que estaba arreglando una radio. Gastaba el poco dinero que me sobraba en estas piezas para la desaprobación silenciosa de Elvira, que veía aquello no como una invención revolucionaria, sino como más una de mis distracciones, una forma elaborada de huir de los problemas reales y urgentes que nos aquejaban. ¿Otra vez con tus inventos, Ramiro?, me decía con un suspiro cansado, mientras yo llegaba a casa con las manos llenas de grasa y una nueva pieza oxidada que para mí era un tesoro. ¿No deberías estar descansando? Te ves agotado, mi amor.
Estoy descansando, Elvira. La mente descansa cuando está creando, le respondía yo, aunque sabía que ella no lo entendía. Nadie lo entendía. Mis colegas de la escuela, cuando les comentaba vagamente mi idea, me miraban con una mezcla de lástima y condescendencia. Ramiro, la física es hermosa en la teoría, pero la realidad es otra cosa, me dijo un día el profesor de química, un hombre pragmático que había renunciado a sus propios sueños hacía mucho tiempo. Deberías enfocarte en dar tus clases y dejar de soñar con imposibles. Pero yo no podía. La idea me había poseído, se había convertido en una obsesión. Me tomó 3 largos meses de noches en vela y fines de semana encerrado en la cochera, construir el primer prototipo funcional. Era un armatoste feo, tosco, un enredo caótico de cables y piezas adaptadas con cinta aislante, sujeto con cinchos de plástico al eje de la silla de ruedas. Cuando finalmente lo instalé, mis manos temblaban de nerviosismo y de la falta de sueño acumulada. Elvira, ven, por favor, quiero mostrarte algo, le dije, mi voz sonando extraña por la emoción contenida. Ella maniobró la silla hasta la cochera con una expresión de resignación paciente, la misma que ponía cuando yo intentaba explicarle un nuevo y fascinante descubrimiento sobre los cuásares o los agujeros negros. Mira, le dije, mostrándole un pequeño foco LED que había conectado al sistema con un par de caimanes. Ahora solo muévete por el pasillo, como siempre lo haces, de aquí a la puerta y de regreso, con calma. Ella me miró como si finalmente hubiera perdido la razón por completo, como si el estrés y las deudas hubieran acabado con mi cordura, pero obedeció, quizás por lástima, quizás por el amor que aún me tenía. Dio algunos impulsos, las ruedas de la silla girando lentamente sobre el cemento polvoriento. Y entonces sucedió el milagro. El pequeño LED parpadeó, 1, 2 veces, como una luciérnaga tímida despertando en la oscuridad. Y después se encendió, una luz débil, trémula, pero innegablemente presente, una pequeña estrella nacida del movimiento, de su esfuerzo. Elvira detuvo la silla y se quedó mirando la pequeña luz, y después a mí, y de nuevo a la luz. Sus ojos, que yo no veía brillar de verdadera sorpresa desde hacía años, se llenaron de lágrimas. «Ramiro», susurró, su voz rota por la emoción, incrédula. «¿Cómo?» «Física, mi amor», respondí, sintiendo un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. «Pura y simple física. Es tu propio esfuerzo, tu propia lucha, generando luz». En ese momento, en esa cochera polvorienta y desordenada, yo no era más un fracasado, un profesor humillado por sus alumnos. Yo era un inventor, un mago, un hombre que había transformado una teoría abstracta de un libro de texto en un pequeño, humilde y luminoso milagro. Aquel éxito inicial, tan pequeño para el mundo pero tan inmenso para mí, me dio un nuevo fólego, una nueva razón para luchar. Si podía hacer aquello con una simple silla de ruedas, ¿qué más sería posible? Mi mente, que se había sentido vieja y cansada durante tanto tiempo, de repente explotó con ideas, con posibilidades. ¿Y si aplicáramos el mismo principio a otras cosas, a una escala mucho mayor? La puerta giratoria de un centro comercial que se mueve cientos, miles de veces al día. El torniquete de una estación del metro, girando con el paso incesante de millones de personas cada semana. Los topes en las calles, esas barreras odiadas por los conductores que son golpeadas y comprimidas por toneladas de metal a cada minuto, a cada segundo. La cantidad de energía que desperdiciábamos como sociedad era colosal, un río invisible de fuerza y calor que simplemente se disipaba en el aire sin que nadie la aprovechara. Y yo, quizás, solo quizás, había encontrado la llave, la pequeña compuerta para empezar a canalizar ese río y convertirlo en algo útil. ¿Te está gustando esta historia?,
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A partir de ese día, mi cochera se transformó por completo. Dejó de ser un cementerio de objetos olvidados para convertirse en un verdadero laboratorio de innovación, aunque fuera uno, muy humilde. Y lo más importante, ya no estaba solo. Aquel pequeño LED había convencido a Elvira. La duda en sus ojos fue reemplazada por una admiración y un entusiasmo que se convirtieron en mi principal combustible. Ella se volvió mi mayor defensora, mi socia silenciosa, mi compañera de inventos. Juntos transformamos ese espacio caótico. Organizamos las herramientas en un viejo estante que encontramos en la basura. Creamos una pequeña mesa de trabajo con un par de tablones y, con un esfuerzo económico que apenas podíamos permitirnos, compramos un multímetro de segunda mano. Ella, con sus manos aún ágiles a pesar de la enfermedad, me ayudaba a soldar los circuitos más delicados, a organizar los cables por colores, a mantener un orden que mi mente de científico distraído era incapaz de sostener. «Creo que encontraste tu verdadera vocación, Ramiro», me dijo una tarde, mientras probábamos un nuevo material que prometía ser más eficiente. «Tal vez», respondí, «o tal vez solo encontré una forma de hacer que la física sirviera para algo más que para reprobar alumnos». Nos reímos juntos y en esa risa compartida sentí una complicidad y una alegría que no habíamos tenido en años. La enfermedad seguía ahí, implacable, pero por primera vez sentíamos que estábamos luchando juntos contra algo, no solo sobreviviendo a sus estragos. Fue en esa época, con Elvira a mi lado, que desarrollé el prototipo de lo que se convertiría en mi gran invención, un piso piezoeléctrico. La ciencia detrás de la piezoelectricidad no era nueva, existía desde hacía más de un siglo, pero siempre había sido considerada demasiado cara e ineficiente para aplicaciones a gran escala. Mi innovación, mi pequeño secreto, estaba en los materiales, una combinación única y de bajo costo de polímeros reciclados, obtenidos de botellas de plástico y cristales de cuarzo pulverizados, que hacían la tecnología no solo escalable, sino también sorprendentemente asequible. La idea era simple. A cada paso que alguien daba sobre la loseta, los cristales en su interior, al ser comprimidos, generaban una pequeña pero medible descarga eléctrica. Un solo paso era una chispa insignificante, una gota en el océano. Pero yo no pensaba en un paso, pensaba en millones. Me imaginaba a miles de personas caminando sobre este piso en un centro comercial, en un aeropuerto, en una plaza pública concurrida. La energía generada por esa marea humana, acumulada y almacenada en baterías, podría ser significativa. Podría alimentar la iluminación de emergencia de un edificio, los sistemas de vigilancia, los puntos de recarga para celulares en estaciones de transporte público. La idea me consumía, me mantenía despierto por las noches, no de preocupación, sino de pura emoción. Después de meses de pruebas y errores, de pequeños cortocircuitos y materiales fallidos, finalmente tuve un prototipo funcional. Una loseta de 30 x 30 centímetros, de apariencia normal, pero que al ser pisada encendía una serie de pequeños LEDs. Llevé mi nuevo prototipo, con un orgullo que apenas cabía en mi pecho, de vuelta a la escuela. Esta vez no fui a hablar con el director. Fui directo a la sala de profesores, un lugar conocido por su escepticismo. «Colegas, necesito su ayuda», les dije, colocando la loseta sobre la mesa. «Quiero instalar esto en el pasillo principal por una semana, solo para medir cuánta energía podemos generar con los pasos de los alumnos y profesores». La reacción, como esperaba, fue una mezcla de curiosidad divertida y escepticismo condescendiente. «¿Estás seguro de que es seguro, Ramiro? ¿Y si alguien se tropieza? ¿Y si causa un cortocircuito y nos quedamos sin luz en toda la escuela?», preguntó el profesor de biología, un hombre que siempre veía el peor escenario posible en todo.
Está perfectamente aislado, es tan resistente como el piso normal y genera su propia energía, no consume la de la escuela. Aseguré con una paciencia que había cultivado durante años de lidiar con preguntas de adolescentes. Después de mucho debate y con el apoyo de algunos profesores más jóvenes que veían en mi proyecto una chispa de innovación, me permitieron instalarlo, más como una concesión a un viejo colega excéntrico que por una creencia real en la idea. Durante una semana, mi vida giró en torno a ese pequeño pedazo de piso. Iba a la escuela más temprano para revisar las conexiones. Me quedaba hasta tarde para descargar los datos de un pequeño medidor que había improvisado. Me convertí en el loco del pasillo, observando a los estudiantes pasar, calculando mentalmente la energía que generaban con sus prisas y sus juegos. Los resultados, al final de la semana, fueron modestos, pero increíblemente prometedores. Con el flujo constante de estudiantes y personal, mi pequeña placa de 30 centímetros generó lo suficiente para mantener encendida una lámpara de escritorio de LEDs durante más de 8 horas continuas. Era una prueba de concepto irrefutable. Funcionaba. Emocionado, redacté un pequeño informe con gráficos y tablas y lo presenté al director de la escuela, un hombre burocrático cuya única pasión parecía ser llenar formularios. «Profesor Valdés, esto es fascinante de verdad», dijo, hojeando mis papeles sin el menor interés, sus ojos vidriosos. «Pero como usted sabe, somos una escuela de recursos limitados. No tenemos tiempo ni dinero para experimentos». La palabra experimentos, dicha con ese tono de desdén, sonó como un insulto, una bofetada. Aquello no era un simple experimento de feria de ciencias. Era una potencial revolución energética, una solución a pequeña escala que podría tener un impacto gigantesco. Salí de su oficina sintiendo la misma frustración de siempre, pero esta vez había una diferencia. Ya no estaba solo. Al llegar a casa, Elvira me esperaba con una taza de té. Vio la decepción en mi rostro. «No te escucharon, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza. «No te preocupes, Ramiro», dijo tomando mi mano. «Si ellos no pueden verlo, buscaremos a alguien que sí pueda». Su fe inquebrantable en mí era el único motor que necesitaba. Fue ella quien me dio la siguiente idea. «¿Por qué no intentas buscar financiamiento fuera de la escuela? Hay programas del gobierno para inventores, pequeñas empresas». Tenía razón. Con su ayuda pasé las siguientes semanas preparando una presentación formal. Ella, con su letra elegante, me ayudó a transcribir mis notas desordenadas. Juntos, creamos un plan de negocios simple. Calculamos los costos de producción, el potencial de mercado. Toqué la puerta de pequeñas empresas locales, de posibles inversionistas ángeles que encontré en Internet, de la Secretaría de Innovación del municipio. La respuesta era siempre la misma, una variación del mismo tema. Una sonrisa condescendiente, un «muy interesante, profesor», y un «gracias, nosotros le llamamos», que nunca se concretaba. Un profesor de física de 60 años, con un prototipo casero hecho de chatarra, hablando de revolucionar la generación de energía a partir de pasos. Parecía un Quijote moderno, luchando contra molinos de viento de pragmatismo y falta de visión. La frustración comenzó a consumirme de nuevo, amenazando con apagar la llama que Elvira y el pequeño LED habían encendido. La euforia del descubrimiento estaba dando lugar, una vez más, a la dura y fría realidad del mercado. «Tal vez ellos tienen razón, Elvira», le dije una noche, sentado al borde de la cama, completamente desanimado. «Tal vez solo soy un viejo loco con una idea que no sirve para nada, un soñador que se niega a aceptar la realidad». Ella, que al principio había dudado de mí, ahora era mi más feroz defensora. Se acercó con su silla de ruedas, tomó mi rostro entre sus manos frágiles y me obligó a mirarla a los ojos. «No, Ramiro, no eres un loco, eres un genio, y si ellos, con toda su prisa y su falta de imaginación, no pueden verlo,
Es problema de ellos, no tuyo. Sigue intentando. Un día alguien va a escuchar, alguien que entienda de verdad. Sus palabras, cargadas de una convicción absoluta, me dieron la fuerza que necesitaba para no rendirme, para dar un último y desesperado paso. Fue entonces, en medio de esa noche oscura, que me acordé de un exalumno mío, Joaquín Morales. Un muchacho brillante, de origen humilde, que había pasado por mi clase unos 10 años atrás. Recordaba su interés genuino, sus preguntas inteligentes, su pasión por la ingeniería. A pesar de todas las dificultades, había conseguido una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, uno de los mejores del país. La última vez que supe de él, trabajaba en una grande e innovadora empresa de tecnología en Guadalajara. No lo veía desde hacía años, no habíamos mantenido contacto. Quizás él ni se acordaría de su viejo profesor de física, pero era mi última bala. Con el corazón en la mano, pasé horas buscando en Internet hasta encontrar su perfil profesional. Respiré hondo y le envié un correo electrónico, un texto corto y simple, explicando mi idea de forma resumida y preguntando, con toda la humildad del mundo, si tendría algunos minutos para conversar con un viejo profesor. La respuesta llegó a la mañana siguiente, más rápido de lo que jamás hubiera esperado. «Profe Valdés, qué gusto enorme saber de usted». Claro que sí, recuerdo perfectamente sus clases. Fueron las que me inspiraron a estudiar ingeniería. ¿Cuándo puede venir a Guadalajara? Me encantaría escucharlo. Aquella pequeña puerta, abierta por una antigua conexión, por una semilla de conocimiento y de pasión que yo había plantado sin darme cuenta una década atrás, sería la entrada a un mundo que yo jamás imaginé que conocería. Un mundo donde las ideas locas no solo eran escuchadas, sino que eran celebradas y convertidas en realidad. El viaje a Guadalajara fue una odisea en sí misma. Tomé un autobús nocturno, uno de esos que paran en cada pueblo porque era el más barato. Llevaba mi prototipo del piso piezoeléctrico cuidadosamente embalado en una caja de cartón, como si fuera un tesoro invaluable. Llegué a la sede de Tech Innovate, la empresa donde Joaquín trabajaba, y me sentí como un pez fuera del agua, un anacronismo. Era un imponente edificio de vidrio espejado, con un lobby minimalista que parecía sacado de una revista de arquitectura, y estaba lleno de jóvenes de 20 y pocos años que andaban de un lado para otro con laptops bajo el brazo y una aura de confianza y de estar cambiando el mundo que yo nunca tuve. Joaquín me recibió en la entrada con un abrazo tan cálido y genuino que disipó de inmediato mi nerviosismo. Estaba diferente, claro, más maduro, vistiendo un traje que probablemente costaba más que mi salario de un mes entero, pero sus ojos aún tenían el mismo brillo curioso e inteligente del adolescente que conocí años atrás en mi salón de clases polvoriento. «Profe, qué honor tenerlo aquí. Venga, le presentaré a mi jefe». Le hablé un poco de su idea y está muy interesado. Fuimos llevados por un elevador silencioso hasta el último piso, a una sala de reuniones con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad de Guadalajara. Allí, un hombre de unos 40 años, con una energía vibrante y una sonrisa fácil, nos esperaba de pie. Era el fundador y CEO de la empresa, el señor Armando Herrera, una leyenda en el mundo de la tecnología en México. Desempaqué mi prototipo con las manos temblorosas, sintiéndome como un vendedor de puerta en puerta tratando de vender una baratija. Pero cuando empecé a hablar, el miedo desapareció. Durante casi una hora expliqué la física detrás de mi idea, las ecuaciones, el potencial, la visión. Hablé con la pasión de un profesor que finalmente tiene la atención completa e irrestricta de su clase. El señor Herrera y Joaquín me escucharon en silencio absoluto, haciendo solo preguntas puntuales, técnicas, que demostraban un profundo entendimiento de lo que yo estaba proponiendo. Cuando terminé,
Un silencio pesado se apoderó de la sala. Pensé, listo, aquí, viene, otro que me va a tachar de loco. Me preparé para el rechazo educado, pero entonces el señor Herrera sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Profesor Valdés, esto es brillante, absolutamente brillante. Es simple, es elegante, es escalable. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido esto antes? No podía creer lo que estaba oyendo. Joaquín, cancela mis reuniones de la tarde, dijo, sin quitar los ojos de mi humilde prototipo. Quiero que todo el equipo de investigación y desarrollo vea esto. Ahora mismo, tenemos trabajo que hacer. Aquella tarde fue un torbellino de emociones, un sueño febril. Ingenieros, científicos, especialistas en materiales, todos se reunieron alrededor de mi pequeña loseta, analizando mi invento, haciendo preguntas, sugiriendo mejoras, tratándome no como a un viejo profesor excéntrico, sino como a un colega, un innovador. Por primera vez en mi vida, no estaba hablando con escépticos o burócratas. Estaba hablando con personas que entendían y compartían el lenguaje universal de la innovación. Al final del día, después de horas de discusiones técnicas y lluvia de ideas, el señor Herrera me llamó de vuelta a su sala. Profesor, seré directo. Queremos comprar su patente. Y más importante aún, queremos que usted se una a nosotros y lidere el equipo que desarrollará esta tecnología hasta convertirla en un producto global. La oferta me dejó sin aliento. No era solo por el dinero, que sabía que sería mucho. Era por el reconocimiento, por la oportunidad de ver mi idea nacida de una humillación y construida con chatarra en mi cochera, transformarse en una realidad que podría, de hecho, cambiar una pequeña parte del mundo. Era la validación de toda mi vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Volví a Irapuato en un estado de euforia que no había sentido desde mi juventud, quizás nunca. El viaje de regreso en el autobús ya no fue el de un hombre derrotado, sino el de alguien que sentía que estaba flotando a centímetros del suelo. Sostenía la tarjeta de presentación del señor Herrera como si fuera un boleto dorado. Cuando llegué a casa, bien entrada la noche, encontré a Elvira esperándome despierta, sus ojos llenos de una ansiedad esperanzada. Antes de que pudiera preguntar, simplemente le sonreí, una sonrisa tan amplia que sentí que se me partía la cara. «Lo logramos, mi amor», le dije, mi voz quebrada por la emoción. Creyeron en nosotros. Le conté cada detalle de la reunión, desde la cálida bienvenida de Joaquín hasta la oferta increíble del señor Herrera. Mientras hablaba, ella lloraba en silencio, lágrimas de alivio y de orgullo que rodaban por su rostro cansado. Yo sabía, Ramiro, en el fondo, siempre supe que tu mente brillante encontraría una manera de iluminar el mundo. Aquella noche no dormimos, nos quedamos despiertos hasta el amanecer, haciendo planes, soñando juntos por primera vez en mucho tiempo, sin el peso de las deudas y las preocupaciones. Los meses siguientes fueron una vorágine de actividad y transformación. Contratamos a los mejores abogados de patentes de Guadalajara para proteger la tecnología a nivel internacional. Tech Innovate no escatimó en gastos. Me asignaron un laboratorio de verdad, un espacio amplio, lleno de equipos de última generación que yo solo había visto en revistas científicas. Y me dieron un equipo, un grupo de jóvenes ingenieros recién graduados, brillantes, llenos de energía, y lo más importante, que me trataban no con lástima, sino con un respeto y una admiración que me abrumaban. Yo, que estaba acostumbrado a trabajar con chatarra en mi cochera, ahora tenía acceso a todo lo que necesitaba para llevar mi idea al siguiente nivel. Fue un período de trabajo intenso, febril, pero inmensamente gratificante. Pasaba días enteros en el laboratorio, a veces olvidándome de comer,
inmerso en cálculos, pruebas de materiales y simulaciones por computadora. Elvira y yo nos mudamos temporalmente a un pequeño apartamento en Guadalajara para que yo pudiera estar cerca del trabajo. Perfeccionamos el diseño del piso, haciéndolo más delgado, más liviano y más resistente. Aumentamos su eficiencia energética en casi un 300% gracias a una nueva aleación de cristales que desarrollamos. Y creamos un software sofisticado para monitorear la generación de energía en tiempo real, con una interfaz tan intuitiva que hasta un profesor de preparatoria podría entenderla. Un año después de aquella primera reunión, después de incontables prototipos y pruebas de estrés, teníamos un producto final listo para ser presentado al mundo. Lo bautizamos Piso Luz, un nombre simple y directo que Elvira sugirió. Nuestro primer gran contrato, el que nos pondría en el mapa, fue con el gobierno de la Ciudad de México. La propuesta, impulsada por la visión del señor Herrera, era audaz. Instalar el piso luz en el suelo de la estación de Metro Insurgentes, una de las más concurridas y emblemáticas del mundo. La inauguración fue un evento mediático enorme. Políticos, periodistas de medios nacionales e internacionales, empresarios, todos estaban ahí para presenciar la tecnología del futuro. Y allá estaba yo, Ramiro Valdés, el profesor de preparatoria de Irapuato, con un traje nuevo que me quedaba un poco incómodo, explicando al jefe de gobierno, frente a las cámaras, cómo los simples pasos de millones de ciudadanos podrían ayudar a iluminar la ciudad. Cuando las luces de la estación, alimentadas exclusivamente por la energía generada por el piso en ese primer día, se encendieron por primera vez, la multitud estalló en aplausos. Fue un momento mágico, surrealista, pero yo no miraba las luces ni a los políticos. Mis ojos solo buscaban a una persona en la primera fila, Elvira, que estaba en su silla de ruedas, con los ojos brillantes de orgullo, sosteniendo una pequeña rosa que le había regalado esa mañana. Ese aplauso era para ella tanto como para mí. El éxito de la estación Insurgentes fue el detonante. Recibimos pedidos y solicitudes de información del mundo entero. Aeropuertos en Dubái, centros comerciales en Singapur, estadios de fútbol en Europa, universidades en Estados Unidos, todos querían la tecnología que había nacido en una cochera en Irapuato. Mi vida financiera, obviamente, cambió de la noche para el día. El acuerdo de patente y mi participación en la empresa me rindieron una fortuna que yo jamás, ni en mis sueños más locos, había imaginado. La primera, la única, cosa que hice con el primer cheque significativo que recibí fue comprar una casa. No una mansión ostentosa, sino una hermosa casa de un solo piso, totalmente adaptada para las necesidades de Elvira, con rampas suaves, puertas anchas y, lo más importante, un jardín enorme y lleno de luz, donde ella podía pasar sus tardes tomando el sol y pintando. Contraté a los mejores médicos, a las mejores enfermeras, le di acceso a los tratamientos más avanzados. Su enfermedad no tenía cura, lo sabíamos, pero, por primera vez en más de una década, yo podía, finalmente, darle el confort, la dignidad y la calidad de vida que ella tanto merecía. También, cumpliendo una promesa que me hice a mí mismo, creé una fundación, el Instituto Valdés para la Educación Científica. Su misión era simple: equipar laboratorios de física y ciencias en escuelas públicas de todo el país. Compré espectrómetros, telescopios, kits de robótica, todo lo que yo nunca tuve como profesor. No quería que ningún otro maestro se sintiera tan impotente, tan limitado por la falta de recursos como yo me sentí durante tantos años. Quería darles las herramientas para que pudieran encender en sus alumnos la misma chispa de curiosidad que a mí nunca se me apagó. Un día, en mi nueva oficina, entre un montón de correspondencia, encontré una carta
con el sello de la preparatoria técnica Nome 17, mi antigua escuela. La abrí con curiosidad. Era de David, el alumno que, con su pregunta sarcástica, había iniciado toda esta revolución. Sin saberlo, se había enterado de mi historia por los periódicos. «Profe Valdez», comenzaba la carta, «le escribo para pedirle una disculpa. Aquel día en clase me burlé de su idea. Pensé que era solo un viejo soñador. Hoy, cada vez que paso por la estación Insurgentes y veo las luces encendidas, recuerdo sus palabras y me siento como un completo idiota. Usted tenía razón. La física puede cambiar el mundo. Gracias por no haber desistido. Perdón por haberme reído. Usted es una verdadera inspiración para todos nosotros». Sostuve la carta con las manos temblorosas. Aquella simple hoja de papel, para mí, valía más que cualquier cheque, que cualquier contrato millonario. Era el círculo cerrándose. A los 62 años me había convertido en millonario. Había revolucionado una pequeña pero significativa parte del mundo de la energía limpia, pero lo más importante de todo, había demostrado a un joven cínico y a mí mismo que una única idea, alimentada por la pasión, el amor y la perseverancia puede, de hecho, cambiar el mundo, y que nunca, absolutamente nunca, es tarde para soñar, para luchar y para, finalmente, encontrar tu lugar en el universo. La fama y la fortuna trajeron consigo un torbellino de cambios y desafíos que no había anticipado. De repente, el profesor anónimo de Irapuato estaba en portadas de revistas de negocios como Forbes y Expansión, dando conferencias en eventos internacionales en inglés con la ayuda de un traductor, y recibiendo premios de 1900. Innovación de gobiernos de todo el mundo. Era un mundo extraño, surrealista, hecho de alfombras rojas, cenas de gala con gente importante y conversaciones superficiales sobre el mercado de valores y paraísos fiscales. Confieso que nunca me sentí completamente cómodo en él. Mi verdadera alegría, mi santuario, seguía siendo el laboratorio, discutiendo ecuaciones complejas con mi equipo de ingenieros o visitando las escuelas rurales que mi fundación ayudaba, viendo los ojos de los niños brillar al ver un experimento de química por primera vez. Elvira, por otro lado, parecía florecer en este nuevo ambiente, no por el lujo, sino por las posibilidades que se abrían. La estabilidad financiera nos permitió el acceso a tratamientos experimentales en el extranjero que, aunque no curaban su enfermedad, mejoraron significativamente su calidad de vida, reduciendo el dolor y dándole más movilidad. Volvió a pintar, un pasatiempo que había abandonado hacía años por la falta de fuerzas, y sus cuadros, llenos de colores vibrantes y paisajes imaginarios, expresaban una alegría de vivir que temía que hubiera perdido para siempre. Nuestra relación, que siempre había sido el pilar de mi vida, se profundizó aún más. Pasábamos horas conversando en nuestro nuevo jardín, recordando los tiempos difíciles, no con amargura o resentimiento, sino con la profunda gratitud de quien ha sobrevivido a una larga y oscura tormenta y ahora disfruta de la calma y la luz del sol. «Nunca dudé de ti, Ramiro», me dijo una tarde, mientras la ayudaba a mezclar las pinturas para un nuevo cuadro. «Incluso cuando tú mismo dudabas, yo sabía que tu mente brillante encontraría una manera de iluminar el mundo». Sus palabras eran mi mayor premio, la validación final de que toda la larga y solitaria lucha había valido la pena. El éxito, sin embargo, también trajo sus propios e inesperados desafíos. Surgieron disputas legales, empresas gigantes intentando copiar nuestra tecnología, infringiendo nuestras patentes. Antiguos amigos y parientes lejanos, que no veía desde hacía décadas, aparecieron de la nada, tocando a nuestra puerta en busca de una rebanada del pastel, con historias tristes y peticiones de préstamos. Aprendí, de la manera más difícil y dolorosa, que el mundo de los negocios podía ser tan o más salvaje y predatorio que la propia naturaleza.
Fue Joaquín, mi exalumno, y ahora, por mérito propio, uno de los directores más importantes de la empresa, quien me ayudó a navegar por esas aguas turbulentas y llenas de tiburones. «Profe, ahora usted juega en las grandes ligas», me decía con una sonrisa comprensiva. «Las reglas son diferentes aquí. No todos juegan limpio. Necesita aprender a ser empresario, no solo inventor». Con su ayuda, con su conocimiento del mundo corporativo, aprendí a ser un empresario. Aprendí a negociar contratos millonarios, a proteger nuestra propiedad intelectual con un ejército de abogados, a tomar decisiones difíciles y estratégicas que afectaban la vida de miles de empleados. Pero siempre, siempre me esforcé por no perder la esencia del profesor que era, por tratar a cada empleado, a cada socio, con el mismo respeto y la misma humanidad con que trataba a mis alumnos en la vieja preparatoria número 17. Uno de los momentos más memorables y surreales de esta nueva fase ocurrió durante un viaje a Tokio. Fuimos invitados por el gobierno japonés para presentar el Piso Luz en una gran feria de tecnología sostenible. Mientras yo estaba en el escenario, explicando el funcionamiento de nuestro piso a una audiencia silenciosa y atenta de inversionistas e ingenieros japoneses, vi en la última fila un rostro familiar que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Era el doctor Kenji Tanaka, un renombrado físico japonés, ganador del Premio Nobel, cuyos libros y teorías yo había estudiado con devoción durante toda mi vida. Él era mi ídolo científico, mi héroe. Al final de la presentación, mientras era rodeado por periodistas, él se acercó a mí con la ayuda de un traductor. «Profesor Valdés, su trabajo es una de las aplicaciones más elegantes y poéticas de la física que he visto en mi vida», dijo, con una leve inclinación de cabeza. «Usted ha logrado lo que todo científico sueña. Transformar una ley fundamental de la naturaleza en algo que mejora tangiblemente la vida de las personas». En ese momento, parado allí, escuchando aquellas palabras de mi mayor héroe, ya no era el profesor de preparatoria humillado, ni el millonario inventor celebrado. Era solo un amante de la física, un estudiante, recibiendo el máximo reconocimiento de mi maestro. Regresé de aquel viaje con un sentido de propósito renovado, con la certeza de que el camino que había elegido, por más tortuoso que hubiera sido, era el correcto. Tech Innovate, bajo el liderazgo visionario del señor Herrera y con nuestra tecnología como buque insignia, se convirtió en una de las empresas de energía limpia más importantes del mundo. Mi vida era una sucesión de viajes, reuniones y decisiones estratégicas, pero nunca olvidé de dónde venía. Todos los años, en el aniversario de la muerte de mi esposa, volvía a Irapuato. Visitaba mi antigua escuela, conversaba con los profesores y alumnos y daba una conferencia. No hablaba de negocios ni de dinero, hablaba de la belleza de la física, de la importancia de perseguir una pasión, de nunca rendirse, incluso cuando todos te llaman loco. Eran en esos momentos que me sentía más realizado. Ver el brillo de la curiosidad en los ojos de aquellos jóvenes era la prueba de que mi verdadero legado no estaba en mi cuenta bancaria, sino en la inspiración que podría dejar atrás. La vida, sin embargo, todavía me reservaba una última y dolorosa lección. 2 años después de nuestro éxito mundial, la salud de Elvira comenzó a declinar rápidamente. La enfermedad, que había sido controlada, regresó con una fuerza abrumadora. Pasamos sus últimos meses juntos, en casa, como ella quería. Abandoné todo: las reuniones, los viajes, la empresa. Mi única prioridad era ella. Recordamos nuestra vida, reímos, lloramos. Se fue en una mañana de otoño, en mis brazos, con una sonrisa serena en el rostro. «Vivimos un buen sueño, mi amor», fueron sus últimas palabras. El dolor de su pérdida fue inmenso, un agujero negro que amenazó con tragarme de nuevo.
Pero esta vez era diferente. Ya no estaba solo. Mis hijos, Joaquín, el señor Herrera, todo mi equipo, todos me rodearon con un amor y un apoyo que me mantuvieron de pie. Y yo tenía en propósito. La fundación que habíamos creado juntos, el trabajo en las escuelas, la misión de inspirar a la próxima generación de científicos, el trabajo de Elvira y el mío. Continué, por ella, por nosotros. Hoy, a los 65 años, dedico la mayor parte de mi tiempo a la fundación. Viajo por México, dando conferencias, equipando laboratorios, tratando de devolver un poco de lo mucho que la vida me dio. A veces, cuando estoy en una escuela rural, viendo a un joven profesor tratando de explicar las leyes de Newton con pocos recursos, me veo en él y me acerco, no como un millonario, sino como un colega, un amigo, y le digo, nunca subestimes el poder de una sola idea, porque la vida, como el universo, está llena de energías ocultas, de posibilidades esperando ser transformadas. Y a veces, todo lo que se necesita es de un viejo profesor loco para mostrar al mundo que lo imposible es solo una ecuación que aún no ha sido resuelta. Si esta historia te ha emocionado, apoya un canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.